Me llamo Roberto Sánchez y tengo 76 años. Fui técnico de iluminación en Televisa durante 32 años. Trabajé en el programa más importante de la televisión mexicana, Siempre en Domingo, el show de Raúl Velasco. Lo que voy a contarte me ha pesado toda la vida, porque hay cosas que uno ve y calla, y ese silencio te va carcomiendo por dentro hasta que ya no puedes más. Antes de seguir, te pido que me dejes un like, un comentario y te suscribas al canal para seguir escuchando historias que necesitan ser contadas. Yo no fui artista, ni productor, ni conductor. Fui técnico, nada más. Un hombre que subía escaleras con reflectores pesados, que ajustaba ángulos de luz para que las estrellas brillaran en cámara. Invisible para el público, pero con los ojos y oídos bien abiertos en ese estudio. Mi padre me enseñó algo que nunca olvidé: si quieres sobrevivir en este negocio, aprende a ver sin mirar y a escuchar sin oír. Porque en televisión, el que habla de más, no dura. Llegué a Televisa en 1970, cuando todavía olía a pintura fresca y a sueños nuevos. Me mandaron directo al equipo de Siempre en Domingo. En ese entonces el programa apenas empezaba, pero ya se notaba que iba a ser grande. Raúl Velasco era el conductor. Un hombre elegante, de traje impecable, sonrisa perfecta para las cámaras, voz segura. Para mí, como para millones, era la cara de la televisión mexicana. El hombre que decidía quién subía y quién se quedaba abajo. Los primeros meses fueron emocionantes. Yo veía pasar a las estrellas, cantantes famosos, actores que había visto en el cine desde chamaco. Me tocaba iluminarlos, hacer que se vieran bien, que la cámara los amara. Era un trabajo duro, pero me sentía orgulloso. Le decía a mi esposa: estoy en el programa más importante del país. Ella me veía con admiración. Mis hijos presumían en la escuela: mi papá trabaja con Raúl Velasco. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeñas al principio. Raúl no trataba igual a todos. Con los hombres era cordial, profesional. Con las mujeres, especialmente con las actrices y cantantes jóvenes, había algo distinto en su tono. Una familiaridad incómoda. Una forma de mirarlas que no se veía en cámara, solo detrás. Yo estaba arriba, en las pasarelas de iluminación, ajustando reflectores. Desde ahí se ve todo sin que te vean. Un día, durante un ensayo, vi cómo Raúl se acercó a una actriz nueva, jovencita, tal vez 22 años. Venía a promocionar su primera telenovela. Estaba nerviosa, se notaba. Raúl le puso la mano en la cintura, demasiado cerca, demasiado tiempo. Le susurró algo al oído. Ella se puso rígida, pero sonrió. Esa sonrisa falsa que una persona pone cuando no puede decir que no. Cuando se alejó, la vi limpiarse una lágrima con disimulo. Yo seguía ajustando las luces como si nada. Eso fue lo primero que me dolió. Que yo, que la vi, no hice nada. Con el paso de los meses, lo que al principio me pareció un incidente aislado empezó a convertirse en patrón. No era casualidad, era sistema. Raúl Velasco no solo conducía el programa, lo controlaba todo. Decidía quién salía al aire, cuántos minutos tenía cada invitado, qué canciones se cantaban, qué preguntas se hacían. Y las actrices, las cantantes, todas lo sabían. Salir en Siempre en Domingo no era una opción, era una necesidad. Sin ese programa, tu carrera no despegaba. Y él lo sabía perfectamente. Yo seguía en mi puesto, arriba, moviendo luces, calibrando reflectores. Desde ahí veía los ensayos completos, las pausas comerciales, los momentos entre tomas. Esos momentos que el público nunca ve. Ahí es donde pasaban las cosas. Recuerdo una tarde, estábamos preparando el show del domingo. Llegó una cantante conocida, ya con varios discos, pero necesitaba promocionar el nuevo. Traía un vestido bonito, maquillaje perfecto, pero la cara tensa. Durante el ensayo, Raúl la interrumpió varias veces. No me gusta cómo cantas esa parte, le dijo frente a todos. Hazlo otra vez, pero con más sentimiento. Ella repitió la canción. Raúl negó con la cabeza. Todavía no me convences, dijo. Ven, vamos a hablar en privado. Se la llevó hacia los camerinos. Yo bajé de la pasarela para ajustar un reflector del piso. Uno de los camarógrafos, un hombre mayor que llevaba años ahí, me vio y movió la cabeza. No digas nada, me murmuró. Aquí todos vemos, pero nadie habla. Si hablas, te corren. Y tienes familia que mantener, ¿verdad? Tenía razón. Yo tenía esposa, 3 hijos, una renta que pagar. No podía darme el lujo de perder ese trabajo. Así que hice lo que todos hacíamos.
Cerré la boca y seguí ajustando luces. Media hora después, la cantante regresó al estudio. Traía los ojos rojos, pero sonreía. Raúl venía detrás, tranquilo, arreglándose el saco. Ahora sí, dijo. Vamos a grabar. Ella cantó perfecto esa vez. Sin errores, sin interrupciones. Salió al aire el domingo. El público la ovacionó. Nadie supo lo que pasó en ese camerino. Pero yo sí sabía. Y no hice nada. Esa noche llegué a mi casa callado. Mi esposa me preguntó si me sentía bien. Sí, solo cansancio, le mentí. No podía decirle que me estaba volviendo cómplice de algo que me revolvía el estómago. Empecé a notar un patrón más claro. Las actrices nuevas, las que venían por primera vez, siempre pasaban por lo mismo. Primero el ensayo difícil, luego la charla privada, después salían con cara cambiada. Algunas lloraban en los baños. Otras fumaban solas en los pasillos con la mirada perdida. Y todas, absolutamente todas, sonreían frente a las cámaras. Un día escuché a dos maquilladoras hablando en voz baja. Una le decía a la otra, «Ya la viste, es la tercera esta semana». La otra respondió, «Pobre muchacha, pero si quiere salir en el programa, ya sabe cómo es». Así funciona esto. Me quedé helado. Así funciona esto. Como si fuera normal. Como si fuera parte del trabajo. Como si el precio de la fama fuera aguantar lo que Raúl Velasco quisiera hacer. Yo seguía subiendo escaleras, moviendo reflectores, ajustando luces. Pero por dentro algo se estaba quebrando. Pasaron los años y el programa se hizo más grande. Raúl Velasco era una institución. Todo México lo veía los domingos. Era el hombre más poderoso de la televisión. Y con ese poder venía algo peor, la impunidad absoluta. Nadie se atrevía a tocarlo. Ni los ejecutivos, ni los productores, ni mucho menos nosotros, el equipo técnico. Éramos hormigas en su reino. Recuerdo una ocasión en particular que me marcó para siempre. Llegó una actriz joven, tal vez 24 años. Venía de una telenovela que estaba pegando fuerte. Era su primera vez en Siempre en Domingo. Estaba emocionada, se notaba. Durante el ensayo estuvo perfecta. Respondía bien, sonreía natural, tenía carisma. Pero Raúl no parecía satisfecho. Al terminar el ensayo, le dijo delante de todos, «Te falta algo. No sé qué, pero te falta. Quédate después para que lo revisemos». El equipo empezó a recoger cables, a apagar luces. Yo me quedé arriba ajustando un reflector que no necesitaba ajuste, solo para ver qué pasaba. La actriz se quedó sentada en el sillón del set, nerviosa. Raúl se acercó. Le puso la mano en el hombro. «¿Sabes cuántas actrices quieren estar donde tú estás?», le dijo. «Miles. Pero tú ya llegaste aquí. Ahora solo tienes que asegurarte de quedarte». Ella lo miraba sin entender bien. «¿Cómo me aseguro?», preguntó con voz temblorosa. Raúl sonrió. Esa sonrisa que yo ya conocía, la que no salía en cámara. Siendo inteligente, respondió. «Este negocio no es solo de talento. Es de relaciones. De saber con quién estar bien. Yo puedo abrirte muchas puertas o cerrártelas todas. Tú decides». Vi cómo ella tragó saliva. Entendió perfectamente lo que le estaba diciendo. No era una invitación, era una amenaza disfrazada. «Si quieres seguir en la televisión, tienes que jugar mis reglas». Ella bajó la mirada. Raúl le levantó la barbilla con el dedo. «No te pongas triste», le dijo. «Esto es normal. Todas las grandes actrices pasaron por aquí. Es parte del precio de la fama». Yo sentí asco. Quise bajar, decir algo, hacer algo. Pero me quedé paralizado. ¿Qué iba a hacer? ¿Gritarle a Raúl Velasco? ¿Denunciarlo? ¿Con quién? Él era intocable. Además, yo tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, de que me corrieran, de que me pusieran en una lista negra y nunca volviera a trabajar en televisión. Así que hice lo de siempre. Me quedé callado. La actriz asintió despacio. «Está bien», dijo con voz quebrada. Raúl le dio una palmadita en la mejilla. «Así me gusta», dijo. «Ven mañana temprano. Vamos a ensayar tu entrevista con calma». Ella se levantó y caminó hacia la salida. Yo la vi pasar por debajo de mi pasarela. Llevaba la cabeza agachada, los hombros caídos. Ya no era la misma muchacha emocionada que había llegado horas antes. Esa noche no dormí. Le di vueltas en la cama pensando en esa actriz, en todas las que habían pasado por lo mismo.
Mi esposa me preguntó qué me pasaba. Nada, solo trabajo, le dije. Pero por dentro me estaba carcomiendo la culpa. Yo estaba viendo todo y no hacía nada. Era testigo silencioso de un abuso sistemático. Al día siguiente la actriz regresó. Salió en el programa. Estuvo perfecta. Sonrió, habló bonito, el público la adoró. Raúl la presentó como una promesa del cine mexicano. Nadie supo lo que había pasado. Con el tiempo me di cuenta de que no era solo Raúl. Había todo un sistema alrededor que protegía y facilitaba estos abusos. Los productores sabían, los ejecutivos sabían, hasta algunos artistas veteranos sabían. Pero todos callaban. Porque siempre en domingo era una mina de oro. Generaba millones. Y nadie quería matar a la gallina de los huevos de oro. Yo seguía trabajando, subiendo y bajando escaleras, moviendo reflectores de un lado a otro. Pero empecé a prestar más atención a las conversaciones que escuchaba. Una vez, durante una pausa comercial, oí a dos productores hablando. Uno le decía al otro, Raúl ya se encaprichó con la cantante nueva. El otro respondió, pues ni modo, que haga lo que tenga que hacer. Mientras traiga rating, nosotros contentos. Me impactó la frialdad con la que lo decían. Como si hablaran de un trámite administrativo, no de una persona. Para ellos, esas mujeres eran mercancía. Y Raúl era el que decidía cuál mercancía subía de precio y cuál se desechaba. Recuerdo a una cantante en particular. Muy talentosa, voz increíble, pero se negó. No sé exactamente qué le pidió Raúl, pero ella dijo que no. Lo supe porque la escuché llorando en el baño con una amiga. No puedo, decía. No puedo hacerlo. Prefiero no salir en el programa. Su amiga le respondió, si no sales aquí, tu disco no va a vender. Ya sabes cómo es esto. O juegas o te quedas fuera. La cantante sollozaba. No es justo, decía. Tengo talento, no debería tener que hacer esto. Su amiga suspiró. La vida no es justa, mija. Menos en este negocio. Esa cantante nunca volvió a Siempre en Domingo. Su disco salió, pero no se promocionó bien. No sonó en las radios grandes. Su carrera se estancó. Años después supe que se había retirado del medio, desilusionada. Raúl cumplió su amenaza silenciosa. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y contra él no se ganaba. Pero hubo otras que sí se dieron. Y esas fueron las que brillaron. Las que aparecían domingo tras domingo, las que conseguían contratos grandes, las que se volvían estrellas. No todas tenían el mismo talento, pero todas tenían algo en común, habían pagado el precio que Raúl les puso. Yo las veía llegar al estudio con cara de cansancio, con ojeras que el maquillaje apenas tapaba. Algunas bebían antes de salir al aire para aguantar. Otras fumaban sin parar en los descansos. Una vez una actriz me pidió un favor. Oiga, ¿me puede bajar la intensidad de la luz? Me duele la cabeza. Claro, señorita, le dije. Mientras ajustaba el reflector, ella me vio a los ojos. Usted lleva años aquí, ¿verdad?, me preguntó. Sí, señorita. Entonces usted sabe cómo funciona esto, dijo con una sonrisa amarga. No respondí. No hacía falta. Ella continuó. A veces pienso que todos ustedes, el equipo técnico, los camarógrafos, son los únicos honestos aquí. Ustedes solo hacen su trabajo. Nosotras tenemos que fingir que todo está bien. Sus palabras me pegaron duro. Me sentí peor que nunca. Porque ella tenía razón. Yo solo hacía mi trabajo. Pero hacer solo mi trabajo significaba ser cómplice del silencio. Hubo un momento en que casi hablo. Casi rompo el silencio. Fue cuando llegó una muchacha muy joven al programa. Tenía apenas 19 años. Acababa de ganar un concurso de canto y la habían firmado para un disco. Estaba feliz, ilusionada. Era su sueño estar en Siempre en Domingo. Durante los ensayos cantó hermoso. Raúl la felicitó frente a todos. Muy bien, le dijo. Vas a ser una estrella. Pero después del ensayo, cuando todos empezamos a recoger, Raúl la llamó. Oye, ven un momento. Necesito hablar contigo de la imagen que vas a proyectar. Ella fue corriendo, emocionada. Pensaba que le iba a dar consejos artísticos. Se encerraron en el camerino de Raúl. Yo estaba enrollando cable cerca. Pasaron 20 minutos. Luego 30. De repente escuché un grito. No. Suélteme. Me quedé helado. Otros técnicos también escucharon.
Nos miramos entre nosotros. Nadie se movió. El corazón me latía fuerte. Escuché forcejeo, algo que se cayó. Luego silencio. Un silencio horrible. Yo solté el cable y caminé hacia el camerino. Un productor me detuvo del brazo. No te metas, me dijo en voz baja. No es asunto tuyo. Pero es una muchacha, le dije. Está pidiendo ayuda. El productor me apretó más fuerte el brazo. Aquí nadie pide ayuda que no quiera dar después, dijo con cinismo. Si entras ahí, mañana ya no trabajas aquí. Y olvídate de trabajar en cualquier otra televisora. Te van a vetar. Piensa en tu familia. Me quedé paralizado. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en la renta, en la comida. Y me odié por pensar en eso en ese momento. Pero el miedo pudo más. Me solté del productor y me alejé. 5 minutos después salió Raúl del camerino. Tranquilo, arreglándose el saco. Luego salió la muchacha. Tenía el rímel corrido, el vestido arrugado. Caminó directo al baño sin mirar a nadie. Yo me sentí la peor basura del mundo. Esa noche llegué a mi casa y no pude cenar. Mi esposa me preguntó si me sentía mal. Sí, le dije. Me siento muy mal. Ella pensó que era del estómago. No sabía que era del alma. Esa muchacha salió al aire el domingo siguiente. Cantó con una sonrisa perfecta. Pero yo veía sus ojos. Estaban muertos. Ya no había ilusión, solo resignación. Después de ese programa no volvió. Su carrera nunca despegó realmente. Años más tarde supe que se había casado y retirado. Nunca habló de lo que pasó. Pero yo sí sé. Y mi silencio fue parte del problema. Durante años me justifiqué pensando que no era mi culpa, que yo solo era un técnico, que no tenía poder para cambiar nada. Pero la verdad es que sí podía haber hecho algo. Podía haber hablado, denunciado, apoyado a esas mujeres. No lo hice por miedo y por cobardía. Y eso me persiguió el resto de mi vida. Con el paso de los años, el programa siguió creciendo. Raúl se volvió más intocable. Ganó premios, reconocimientos. Lo llamaban el rey del domingo. Para el público era un héroe de la televisión. Para nosotros, los que estábamos detrás de cámaras, era otra cosa. Era el hombre que decidía destinos con un chasquido de dedos. No todas las historias terminaron en silencio. Hubo una actriz que intentó hablar. Era conocida, ya tenía nombre. Había estado varias veces en el programa. Pero un día decidió que ya no más. No sé exactamente qué fue lo que la hizo explotar, pero explotó. Después de una grabación, en pleno pasillo, le gritó a Raúl delante de varios de nosotros. Estoy harta. Ya no voy a seguir con esto. Raúl la miró con frialdad. No sé de qué hablas, le dijo calmado. Tú sabes perfectamente de qué hablo, respondió ella con lágrimas en los ojos. Me tienes amenazada, me pides cosas que no debería hacer nadie. Y si no acepto, me hundes la carrera. Eso es abuso. El silencio en el pasillo era absoluto. Todos dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Raúl se acercó a ella despacio. Le habló en voz baja, pero yo alcancé a escuchar porque estaba cerca. Cuidado con lo que dices, le advirtió. Aquí nadie te obliga a nada. Tú vienes porque quieres. Si no te gusta, la puerta está ahí. Pero piensa bien lo que vas a hacer. Una acusación sin pruebas solo te va a hundir a ti. Ella tembló. Tengo pruebas, dijo. Tengo testigos. Raúl soltó una risa seca. ¿Testigos? Miró alrededor. ¿Quién aquí va a hablar contra mí? ¿Quién va a arriesgar su trabajo, su carrera, su futuro por ti? Nadie dijo nada. Ni los productores, ni los camarógrafos, ni los técnicos. Yo tampoco. Me quedé ahí parado como estatua, sin moverme, sin hablar. La actriz nos miró a todos con desesperación. Por favor, dijo. Ustedes vieron. Ustedes saben. El silencio seguía. Ella entendió que estaba sola. Se dio la vuelta y se fue llorando. Raúl se acomodó el saco y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Al día siguiente corrió el rumor de que esa actriz estaba teniendo problemas personales, que andaba en drogas, que estaba inventando cosas por despecho. No volvió al programa. Su carrera se desplomó. Los periódicos empezaron a publicar chismes sobre ella. La hundieron mediáticamente. Yo supe que todo eso venía de arriba, de la misma televisora. Era el castigo por atreverse a hablar. Y el mensaje era claro para todas las demás. Si hablas,
Te destruimos. Esa actriz desapareció del medio. Años después supe que vivía en el extranjero, alejada de todo. Nunca volvió a actuar. Y nadie, absolutamente nadie la defendió cuando más lo necesitaba. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas pensando en cómo la habíamos abandonado. Ella tuvo el valor que ninguno de nosotros tuvo. Y la dejamos sola. Mi esposa me preguntó qué me pasaba. Nada, solo insomnio, mentí otra vez. Pero por dentro me estaba pudriendo de culpa. Empecé a tomar para dormir. Solo un trago, luego dos, luego más. No podía quitarme de la cabeza las caras de todas esas mujeres. Las que lloraban en los baños, las que fumaban solas, las que sonreían en cámara con los ojos muertos. Un compañero técnico me dijo un día, no te lo tomes tan a pecho, Roberto. Esto pasa en todos lados. En Hollywood, en Europa, en todas partes. Así es el negocio del espectáculo. Pero eso no me consolaba. Que pasara en otros lados no lo hacía menos horrible. Los años 80 fueron la época dorada del programa. Raúl Velasco era una superestrella. Entrevistaba a los más grandes, traía artistas internacionales. El rating era altísimo. Y con ese éxito, su poder creció aún más. Ya no solo controlaba quién salía en su programa, también influía en quien conseguía contratos en telenovelas, quien grababa discos, quien hacía comerciales. Era el rey absoluto. Y las actrices lo sabían. Cada vez llegaban más jóvenes, más ingenuas, más ilusionadas. Y cada vez salían más rotas. Yo ya llevaba más de 15 años en el programa. Había visto pasar a cientos de mujeres. Algunas se volvieron estrellas, otras desaparecieron. Pero todas, sin excepción, pagaron un precio. Recuerdo a una cantante muy famosa que vino varias veces al programa. Era bellísima, talentosa, tenía todo para triunfar. Pero un día llegó distinta. Traía lentes oscuros aunque estábamos en interiores. Durante el ensayo se quitó los lentes y vi que tenía un ojo morado. El maquillista hizo lo posible por cubrirlo, pero se notaba. Raúl la vio y le preguntó, ¿qué te pasó? Ella dudó. Me caí, dijo. Raúl sonrió con cinismo. Qué torpe, ¿no? Deberías tener más cuidado. Ella bajó la mirada. Sí, voy a tener más cuidado. Yo estaba ajustando una lucerca y escuché todo. Sabía perfectamente que no se había caído. Alguien le había pegado. Y por la forma en que Raúl le habló, sospeché que él sabía quién. Después del programa, la vi salir rápido, sin hablar con nadie. Meses más tarde supe que se había separado de su esposo. Años después, en una entrevista, ella habló de violencia doméstica. Pero nunca mencionó que Raúl sabía y no hizo nada. Porque esa era otra forma de control. Raúl sabía los secretos de todos. Sabía quién golpeaba a quién tenía adicciones, quién estaba en problemas económicos. Y usaba esa información para mantener a la gente callada y controlada. Un día llegó al programa una actriz veterana, de las grandes. Había sido estrella en los 60 y 70. Pero su carrera estaba decayendo. Venía a promocionar una obra de teatro. Durante el ensayo noté que Raúl no le prestaba atención. La trataba con indiferencia, casi con desprecio. Ella se esforzaba por caerle bien, sonreía, le seguía la corriente en sus chistes. Pero él la ignoraba. Al terminar el ensayo, ella se le acercó. Raúl, ¿podemos hablar un momento? Él la miró de arriba abajo. ¿De qué?, preguntó cortante. De mi tiempo en el programa, dijo ella. Me dieron solo 3 minutos. Pensé que tal vez podrías darme un poco más. Raúl soltó una risita cruel. Eso era antes, querida. Ahora ya no vendes como antes. 3 minutos es lo que vales. Vi cómo se le cayó la cara. Pero Raúl, yo he venido a tu programa durante 20 años. He sido leal. Raúl se encogió de hombros. Y yo te di tu espacio cuando servías. Ahora hay caras nuevas, cuerpos nuevos. El público quiere ver eso, no nostalgias. Ella tragó saliva. Por favor, insistió. Solo unos minutos más. Raúl se acercó y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué, pero vi como ella se puso pálida. Luego él se alejó riéndose. Ella se quedó ahí parada, humillada, con lágrimas en los ojos. Al final le dieron sus 3 minutos. Salió al aire, sonrió, habló de su obra de teatro. Pero yo sabía lo que había pasado detrás. Y me dolió ver cómo una mujer que había dado tanto al medio era desechada así,
como basura. Esa fue otra lección que aprendí en esos años. Para Raúl, las mujeres tenían fecha de caducidad. Mientras fueran jóvenes y bonitas, las usaba. Cuando envejecían o dejaban de ser útiles, las tiraba. Pero no solo era con las actrices y cantantes. También vi cómo trataba a las edecanes, a las bailarinas, a las asistentes de producción. Todas las mujeres que trabajaban en el programa estaban en riesgo. Una vez una edecán nueva se quejó porque Raúl le había tocado el trasero durante una pausa comercial. Fue con el productor a denunciarlo. El productor le dijo, si no te gusta, renuncia. Aquí no hacemos escándalos. Ella renunció. Al día siguiente ya había otra edecán en su lugar. Más joven, más callada, más dispuesta a aguantar. Así funcionaba el sistema. Las que hablaban se iban. Las que callaban se quedaban. Y todas sabían cuál era el precio de quedarse. Yo veía todo esto y me sentía impotente. A veces hablaba con otros compañeros técnicos. Todos pensábamos lo mismo. Esto está mal. Alguien debería hacer algo. Pero nadie hacía nada. Una noche, después de una grabación especialmente pesada, un camarógrafo veterano me invitó a tomar unas cervezas. Fuimos a un bar cerca de Televisa. Ahí, con algunas copas encima, empezó a hablar. Roberto, esto no va a cambiar nunca, me dijo. Raúl es intocable. Tiene el apoyo de todos los de arriba. Mientras siga trayendo dinero, puede hacer lo que quiera. Pero no está bien, le dije. Lo que les hace a esas muchachas no está bien. Él suspiró. Claro que no está bien. Pero nosotros no somos nadie. Somos trabajadores. Si hablamos, nos corren y ponen a otros que sí se callen. El sistema no cambia, solo cambiamos nosotros por otros. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. Tenía razón. Nosotros éramos reemplazables. Raúl no. Así que seguimos tomando en silencio, cada uno cargando con su culpa. Con el tiempo aprendí a desconectar emocionalmente. Era la única forma de sobrevivir. Hacía mi trabajo de forma mecánica. Subía, ajustaba luces, bajaba, me iba a casa. No me involucraba. No preguntaba. No miraba más de lo necesario. Pero las imágenes se quedaban en mi cabeza. La actriz llorando en el baño. La cantante con el ojo morado. La muchacha de 19 años saliendo del camerino con el vestido arrugado. Todas esas caras se me aparecían en las noches. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que yo estaba encerrado en ese camerino, que Raúl se acercaba, que yo gritaba pidiendo ayuda y nadie venía. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Mi esposa se preocupaba. Deberías ver a un doctor, me decía. Yo le decía que no era nada, solo estrés del trabajo. Pero era más que eso. Era culpa. Era vergüenza. Era el peso de saber que yo era parte del problema. En los 90, el programa empezó a decaer un poco. Surgieron otros shows, otros conductores. Raúl seguía siendo importante, pero ya no era el único. Y eso lo ponía de mal humor. Se volvió más exigente, más cruel con el personal. Si algo salía mal, gritaba. Si alguien se equivocaba, lo humillaba frente a todos. El ambiente en el estudio se volvió tenso, pesado. Recuerdo un día en particular. Estábamos grabando y una actriz joven se equivocó en su entrada. Raúl explotó. ¿Estás pendeja o qué?, le gritó frente a todos. La muchacha se puso a llorar. Raúl no paró. Aquí no venimos a llorar, venimos a trabajar. Si no puedes, lárgate. Ella salió corriendo. Nunca volvió. Yo me quedé pensando en cómo ese hombre que en pantalla era todo sonrisas y amabilidad, detrás era un monstruo. Pero el público no lo sabía. El público lo adoraba. Lo veían como un ícono de la televisión mexicana. Si supieran, pensaba yo. Si supieran la verdad. Un día tuvimos una reunión del equipo técnico. Nos informaron que Raúl había solicitado cambios en el personal. Quería edecanes más jóvenes, maquilladoras más atractivas, asistentes más guapas. El jefe de producción nos lo dijo sin ninguna vergüenza. El señor Velasco quiere actualizar la imagen del programa. Necesitamos caras frescas. Todos entendimos lo que realmente quería. Carne nueva. Yo levanté la mano. ¿Y las que ya están?, pregunté. ¿Las vamos a correr así nada más? El jefe me miró molesto. Aquí nadie es indispensable, Roberto. Todos somos reemplazables, incluso tú. El mensaje era claro.
Cállate o te vas. Me callé. Como siempre. Despidieron a varias mujeres que llevaban años en el programa. Llegaron muchas nuevas. Jovencitas de veintitantos, ilusionadas, sin saber en lo que se estaban metiendo. Yo las veía llegar y sentía lástima. Quería advertirles, decirles que se fueran, que no valía la pena. Pero no podía. Porque si hablaba, me iba yo también. Una de esas muchachas nuevas me cayó bien. Se llamaba Patricia. Era edecán. Tenía 23 años y estudiaba comunicación. Quería ser productora algún día. Era amable, trabajadora, responsable. Un día me pidió ayuda para mover unas cajas. Claro, Patricia, le dije. Mientras movíamos las cajas, platicamos. Estoy muy emocionada de trabajar aquí, me dijo. Es un honor estar en el programa más importante de México. Yo no supe qué decirle. Solo atiné a comentar, ten cuidado, mija. A veces las cosas no son como parecen. Ella me miró extrañada. ¿A qué se refiere? Nada, olvídalo, dije. Solo cuídate. Ella sonrió y siguió con su trabajo. Semanas después empecé a notarla distinta. Ya no sonreía tanto. Se veía cansada, ojeras, cara de preocupación. Un día la vi llorar en una esquina. Me acerqué. ¿Estás bien, Patricia? Ella se limpió las lágrimas rápido. Sí, señor Roberto. Solo es que, se quedó callada. Puedes confiar en mí, le dije. Ella negó con la cabeza. No puedo hablar de esto. Pero yo ya sabía. No necesitaba que me lo dijera. Su mirada me lo decía todo. Raúl ya la había marcado. Patricia duró solo 6 meses en el programa. Un día simplemente ya no llegó. Pregunté qué había pasado. Me dijeron que había renunciado por motivos personales. Yo sabía que esos motivos personales tenían nombre y apellido. Intenté buscarla para ver si estaba bien, pero no la encontré. Años después supe que se había ido a vivir a Guadalajara, que había dejado la carrera de comunicación, que trabajaba en algo completamente diferente. Otra vida arruinada. Otra muchacha que llegó con sueños y se fue rota. Yo seguí trabajando. Ya no por gusto, sino por necesidad. Tenía que mantener a mi familia. Pero cada día me costaba más llegar al estudio. Empecé a beber más. Mi esposa se daba cuenta. Me decía que buscara otro trabajo. Pero a mi edad ya no era fácil. Además, ¿a dónde iba a ir? Toda mi experiencia era en televisión. Y en televisión, si Raúl te vetaba, no trabajabas en ningún lado. En el 2006, Siempre en Domingo terminó. Después de 29 años al aire, el programa llegó a su fin. Raúl Velasco se retiró. Para mí fue un alivio. Ya no tendría que ver esas escenas. Ya no tendría que cargar con esa culpa diaria. Me ofrecieron trabajo en otros programas, pero yo ya estaba cansado. Me jubilé anticipadamente. Los primeros años de jubilación fueron difíciles. Tenía mucho tiempo para pensar. Y lo único que pensaba era en todas esas mujeres. En todas las que no ayudé. En todas las que vi sufrir y no hice nada. La culpa me comía vivo. Empecé a ir a terapia. Le conté al psicólogo todo lo que había visto. Él me dijo que yo también era víctima del sistema, que había estado en una posición vulnerable. Pero yo no me sentía víctima. Me sentía culpable. Porque por más que racionalizara, la verdad era que yo pude haber hecho algo y no lo hice. Pude haber hablado, denunciado, apoyado. Pero escogí mi comodidad, mi salario, mi estabilidad. Y esa decisión me persiguió todos estos años. En el 2006, cuando Raúl Velasco murió, todo México lo lloró. Hubo homenajes, reconocimientos, programas especiales. Lo llamaron leyenda, ícono, el mejor conductor de la historia. Yo vi todo eso por televisión y sentí asco. Porque nadie hablaba de la otra cara. Nadie mencionaba a las mujeres que él dañó. Nadie contaba la verdad. Y ahí fue cuando decidí que algún día yo sí la contaría. Tal vez no de inmediato, porque todavía tenía miedo. Miedo a represalias, a demandas, a que me llamaran mentiroso. Pero sabía que antes de morirme tenía que hablar. Porque esas mujeres merecían que alguien dijera la verdad. Pasaron los años. Me fui haciendo viejo. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Mi esposa falleció hace 5 años. Ahora vivo solo, con mis recuerdos y mis culpas. Y decidí que ya era tiempo. Ya no me importa si me demandan. Ya no me importa si me llaman mentiroso.
Tengo 76 años. No sé cuánto tiempo me queda. Pero lo que sí sé es que no me quiero ir de este mundo sin decir la verdad. Sin darles voz a todas esas mujeres que no pudieron hablar. Porque aunque yo fui cómplice por mi silencio, ahora puedo romperlo. Y eso es lo que estoy haciendo. Raúl Velasco no fue el ícono perfecto que todos creen. Fue un hombre que abusó de su poder durante décadas. Que manipuló, controló y dañó a cientos de mujeres. Que usó su posición para aprovecharse de actrices, cantantes, edecanes, asistentes. Que amenazó a las que no cedían y destruyó sus carreras. Que creó un ambiente de terror donde nadie se atrevía a hablar. Y no estuvo solo. Hubo todo un sistema que lo protegió. Productores que miraban para otro lado. Ejecutivos que priorizaban el dinero sobre las personas. Compañeros que callaban por miedo. Y gente como yo, que vimos todo y no hicimos nada. Todos fuimos cómplices. Todos permitimos que eso siguiera pasando. He pensado mucho en por qué estoy hablando ahora y no antes. La verdad es que siempre tuve miedo. Miedo a perder mi trabajo. Miedo a las represalias. Miedo a que no me creyeran. Pero ahora, a mi edad, el miedo se ha ido. Ya no tengo nada que perder. Y tengo mucho que ganar en términos de paz interior. Sé que habrá gente que no me va a creer. Que va a decir que estoy inventando, que busco atención, que quiero manchar el nombre de un muerto que no se puede defender. Pero yo estuve ahí. Yo vi. Y no soy el único. Hay muchos otros que también vieron. Técnicos, camarógrafos, productores, maquilladores. Todos vimos. Todos supimos. Y todos callamos. Algunos ya murieron. Otros siguen vivos pero no van a hablar. Tienen miedo todavía, o vergüenza, o simplemente quieren olvidar. Yo entiendo. Durante años yo también quise olvidar. Pero no pude. Las caras de esas mujeres no me dejan en paz. Por eso decidí hablar. No para limpiar mi conciencia completamente, porque eso no es posible. Mi culpa va a estar conmigo hasta el día que me muera. Pero al menos puedo intentar hacer algo bueno. Puedo darles voz a las que fueron silenciadas. Puedo contar la verdad que nadie quiso contar. No tengo pruebas físicas. No tengo videos ni grabaciones. Lo que tengo es mi testimonio. Mi palabra. Mi memoria de todo lo que vi durante más de 30 años trabajando en ese programa. Y sé que para algunos eso no será suficiente. Pero es todo lo que tengo. He contactado a algunas de las mujeres que estuvieron en el programa. Pocas han querido hablar. La mayoría todavía tiene miedo. Miedo a que las demanden por difamación. Miedo a que no les crean. Miedo a revivir traumas que han tratado de enterrar durante décadas. Y las entiendo. No las juzgo. Cada quien tiene su proceso y su forma de sanar. Pero hay algunas que sí han hablado conmigo en privado. Que me han confirmado lo que yo vi. Que me han contado cosas que yo no sabía, cosas peores de las que imaginé. Una de ellas me dijo, Roberto, gracias por hablar. Durante años pensé que estaba loca, que tal vez yo había malinterpretado las cosas, que tal vez era mi culpa. Pero ahora sé que no. Que lo que me pasó fue real. Y que no fui la única. Esas palabras me partieron el corazón. Porque me di cuenta del daño tan profundo que causó el silencio. No solo el silencio institucional, sino el nuestro, el de todos los que vimos y no dijimos nada. Estas mujeres cargaron durante años con la culpa de algo que no fue su culpa. Se sintieron solas, avergonzadas, rotas. Y todo porque nadie las defendió. Nadie las apoyó. Nadie les creyó. Algunas me han preguntado por qué estoy hablando ahora. ¿Por qué no hablé cuando todavía se podía hacer algo, cuando Raúl todavía estaba vivo, cuando se podía denunciar legalmente? La verdad es que no tengo una buena respuesta. Podría decir que tenía miedo, que necesitaba el trabajo, que no sabía qué hacer. Y todo eso es cierto. Pero también es cierto que fui cobarde. Que prioricé mi comodidad sobre el bienestar de esas mujeres. Y eso no tiene justificación. Lo único que puedo decir es que me arrepiento. Profundamente. Y que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. Hablaría. Denunciaría. Apoyaría a esas mujeres. Aunque me costara el trabajo. Aunque me costara todo. Pero no puedo regresar el tiempo. Lo único que puedo hacer es hablar ahora. Y esperar que mi testimonio sirva para algo. Tal vez para que otras mujeres que pasaron por lo mismo sepan que no están solas. Que lo que les pasó fue real. Que no fue su culpa.
Tal vez para que la gente entienda que los ídolos de la televisión no siempre son lo que parecen. Que detrás de las cámaras hay una realidad muy diferente a lo que se ve en pantalla. Tal vez para que en el futuro, cuando alguien vea algo así, tenga el valor de hablar. De no quedarse callado como yo me quedé. De no priorizar su trabajo sobre la dignidad de otra persona. Porque al final, eso es lo que hice. Prioricé mi trabajo, mi salario, mi estabilidad, sobre la dignidad y el bienestar de cientos de mujeres. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. No busco perdón. No lo merezco. Ni de esas mujeres ni de nadie. Lo que busco es que la verdad se sepa. Que ya no haya más silencio. Que la imagen perfecta de Raúl Velasco se agriete un poco. Que la gente sepa quién era realmente ese hombre. No era solo el conductor amable que sonreía en las cámaras. Era también el hombre que abusaba de su poder. Que manipulaba. Que amenazaba. Que destruía carreras. Que dejó un rastro de mujeres rotas a su paso. Esa también es su historia. Y esa es la historia que nadie cuenta. Los homenajes, los reconocimientos, los programas especiales, todos hablan de su legado profesional. Pero nunca mencionan su legado de dolor. Las vidas que arruinó. Los sueños que destruyó. Las mujeres que nunca pudieron volver a ser las mismas después de pasar por su programa. Esa parte de su historia también debería contarse. Porque la historia completa no puede basarse solo en lo bonito. Tiene que incluir también lo oscuro. Y lo oscuro de Raúl Velasco fue muy oscuro. He pensado mucho en qué es lo que lo llevó a ser así. ¿Nació siendo un abusador? ¿O el poder lo corrompió? No tengo la respuesta. Lo que sí sé es que el sistema le permitió serlo. Le dio el poder, la protección y la impunidad para hacer lo que quiso durante décadas. Y ese sistema sigue existiendo. Tal vez ya no es tan descarado como antes. Tal vez ahora hay más mecanismos de denuncia, más conciencia sobre el acoso y el abuso. Pero el poder sigue estando concentrado en pocas manos. Y donde hay poder concentrado, siempre hay riesgo de abuso. Por eso es importante hablar. Aunque sea tarde. Aunque el responsable ya esté muerto. Porque no se trata solo de Raúl Velasco. Se trata del sistema que lo protegió. Del silencio que lo permitió. De todas las personas que vimos y no hicimos nada. Yo incluido. He recibido mensajes de gente que me apoya. Pero también de gente que me ataca. Que me dice que estoy inventando. Que busco fama. Que quiero ensuciar el nombre de un ícono. A esa gente le digo, yo no gano nada con esto. No voy a recibir dinero. No voy a ser famoso. Lo único que voy a recibir es probablemente odio y amenazas. Pero lo hago porque es lo correcto. Porque esas mujeres merecen que alguien hable por ellas. Porque la verdad merece ser contada. Y porque yo, como cómplice silencioso durante tantos años, tengo la obligación moral de romper ese silencio ahora. Sé que mi testimonio no va a cambiar el pasado. No va a borrar el daño que se hizo. No va a devolverles a esas mujeres los años que perdieron, los traumas que cargaron, las carreras que fueron destruidas. Pero tal vez, solo tal vez, les dé un poco de validación. Un poco de paz. La confirmación de que lo que vivieron fue real. De que no estaban locas. De que no fue su culpa. Y tal vez también sirva como advertencia para el futuro. Para que no se repita. Para que cuando alguien vea algo así, hable. Denuncie. No se quede callado como yo me quedé. Porque el silencio es cómplice. Y la complicidad permite que el abuso continúe. He pensado mucho en qué les diría a esas mujeres si pudiera hablar con ellas. Probablemente empezaría pidiéndoles perdón. Perdón por no haberlas defendido. Perdón por haber priorizado mi trabajo sobre su bienestar. Perdón por haber sido parte del sistema que las dañó. Les diría que admiro su valentía. Porque a pesar de todo lo que pasaron, muchas siguieron adelante. Construyeron vidas. Algunas incluso siguieron en el medio artístico, aunque con cicatrices. Otras se salieron y encontraron la paz en otros caminos. Pero todas sobrevivieron. Y eso requiere una fuerza increíble. Les diría que merecían mejor. Que merecían ser tratadas con dignidad y respeto. Que su talento debió ser suficiente. Que no tenían que pasar por lo que pasaron para tener una oportunidad. Les diría que siento mucho que el sistema las haya fallado. Que nosotros las hayamos fallado. Que yo las haya fallado. Y que aunque esta disculpa llegue tarde, es sincera. Viene de un lugar de profundo arrepentimiento y vergüenza.
Sé que hay gente que va a decir que estoy siendo injusto con Raúl Velasco, que estoy contando solo un lado de la historia, que él ya no está para defenderse. A esa gente le digo, yo trabajé con él durante más de 30 años. Vi su lado público y su lado privado. Y puedo confirmar que lo que estoy contando es la verdad. No estoy inventando. No estoy exagerando. Si acaso, me estoy quedando corto. Porque hay cosas que vi que son tan fuertes que no me atrevo a contarlas públicamente. Cosas que si las dijera, probablemente me demandarían. Pero lo que estoy contando es suficiente para dar una idea de quién era realmente ese hombre. Y sí, tal vez tuvo su lado bueno. Tal vez fue generoso con algunas personas. Tal vez hizo obras de caridad. No lo sé. Lo que sé es lo que vi. Y lo que vi no fue bonito. También sé que hay gente que va a decir, pero esas mujeres sabían a lo que iban. Sabían cómo funcionaba el negocio. Si aceptaron, fue su decisión. A esa gente le digo, cuando tu carrera, tu futuro, tu sueño depende de una persona que tiene todo el poder, no hay decisión libre. Hay coerción. Hay manipulación. Hay abuso de poder. Esas mujeres no tenían opción real. Si decían que no, sus carreras terminaban. Si decían que sí, cargaban con el trauma. No es una decisión libre. Es una trampa. Y Raúl Velasco lo sabía perfectamente. Por eso lo hacía. Porque sabía que podía. Porque sabía que nadie lo iba a detener. He pensado también en mi propia responsabilidad en todo esto. No solo la responsabilidad de haber callado, sino la responsabilidad de haber sido parte del sistema. Yo trabajaba en ese programa. Mi trabajo ayudaba a que el programa funcionara. Y el programa era la plataforma que Raúl usaba para tener poder. Entonces, ¿hasta qué punto soy responsable? No tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que no puedo deslindarme completamente. No puedo decir, yo solo hacía las luces, no es mi problema. Porque al hacer las luces, al hacer mi trabajo, estaba contribuyendo al sistema. Y el sistema permitía el abuso. Tal vez lo correcto hubiera sido renunciar. Irme. Negarme a seguir siendo parte de eso. Pero no lo hice. Y esa es mi culpa. Mi responsabilidad. Mi peso que cargo. Hay momentos en mi vida en los que he pensado, ¿valió la pena? ¿Valió la pena mi carrera? ¿Valió la pena el dinero que gané? ¿Valió la pena la estabilidad que le di a mi familia? Y la respuesta es no. No valió la pena. Porque todo eso lo conseguí a costa de mi integridad. A costa de mi silencio cómplice. A costa del sufrimiento de esas mujeres. Y eso es algo que nunca voy a poder justificar, por más que lo intente. Mi esposa, que en paz descanse, nunca supo realmente lo que yo veía en el trabajo. Yo no le contaba. En parte porque no sabía cómo explicarlo. En parte porque me daba vergüenza. Ella pensaba que yo trabajaba en un lugar glamoroso, emocionante, y en cierto sentido lo era. Pero también era un lugar oscuro, doloroso. A veces me pregunto qué hubiera pasado si le hubiera contado. Si le hubiera dicho, estoy viendo cosas horribles y no sé qué hacer. Tal vez ella me hubiera apoyado. Tal vez me hubiera dicho, renuncia, busquemos otra cosa. O tal vez me hubiera dicho, no te metas, piensa en la familia. No lo sé. Y ya nunca lo sabré. Lo que sí sé es que ese secreto me pesó durante todo nuestro matrimonio. Había una parte de mí que ella no conocía. Una parte oscura, llena de culpa y vergüenza. Y eso creó una distancia entre nosotros, aunque ella nunca lo supo. Mis hijos tampoco saben. Para ellos, yo soy el papá que trabajó en la televisión, que conoció a artistas famosos, que tiene fotos con gente importante. No saben la verdad de lo que realmente pasaba ahí. ¿Se los voy a contar? No lo sé. Parte de mí quiere protegerlos. No quiero que me vean diferente. No quiero que me juzguen. Pero otra parte de mí siente que merecen saber. Que merecen conocer la verdad sobre quién es su padre. Un hombre imperfecto que cometió errores. Que fue cobarde cuando debió ser valiente. He estado yendo a terapia de nuevo. Después de la muerte de mi esposa, caí en una depresión fuerte. El terapeuta me ha ayudado a procesar todo esto. A entender que aunque fui cómplice, también era un trabajador en una posición vulnerable. Que el verdadero responsable era Raúl y el sistema que lo protegía. Pero eso no me quita la culpa completamente. Porque sí, estaba en una posición vulnerable. Pero también tuve opciones. Opciones que no tomé. Podía haber hablado, aunque me costara el trabajo.
Podía haber denunciado, aunque no me creyeran. Podía haber apoyado a esas mujeres, aunque fuera en privado. No hice nada de eso. Y esa es mi responsabilidad. Mi culpa. Mi carga. El terapeuta me dice que perdonarme a mí mismo es importante. Que no puedo vivir el resto de mi vida castigándome. Que tengo que aceptar que cometí errores y seguir adelante. Es fácil decirlo. Difícil hacerlo. Porque cada vez que cierro los ojos, veo esas caras. La actriz de 19 años saliendo del camerino. La cantante con el ojo morado. Patricia llorando en la esquina. Todas ellas me miran. Me preguntan sin palabras, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me ayudaste? Y yo no tengo respuesta. Solo vergüenza. He pensado mucho en el concepto de justicia. ¿Qué es justicia en este caso? Raúl ya murió. No se le puede juzgar legalmente. No se le puede castigar. Entonces, ¿qué queda? ¿La verdad? ¿El que se sepa quién era realmente? Tal vez eso sea suficiente. Tal vez la justicia en este caso sea que su imagen perfecta se rompa un poco. Que la gente sepa que no todo era como parecía. Que detrás de las sonrisas y los aplausos había dolor y abuso. Que su legado no es solo profesional, sino también de sufrimiento. Sé que hay gente que trabaja en medios que va a leer o escuchar esto. Periodistas, productores, conductores. A ellos les digo, esto no pasó solo en Siempre en Domingo. Esto ha pasado y sigue pasando en muchos lugares. En la televisión, en el cine, en la música, en el teatro. Donde hay poder desigual, hay riesgo de abuso. Y todos tenemos la responsabilidad de no quedarnos callados. De no ser cómplices. De hablar cuando vemos algo mal. Sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Yo lo sé mejor que nadie. Porque yo no lo hice. Pero precisamente por eso lo digo ahora. Porque viví con las consecuencias de mi silencio. Y no quiero que otros pasen por lo mismo. Si ves algo, di algo. Aunque te cueste el trabajo. Aunque la gente no te crea. Aunque sea difícil. Porque tu silencio tiene un costo. Y ese costo lo pagan las víctimas. También quiero hablarles a las mujeres que están en la industria del entretenimiento ahora. Las cosas han cambiado algo. Hay más conciencia. Hay movimientos como MeToo. Hay más mecanismos para denunciar. Pero no se confíen. El poder todavía está concentrado. Los abusos todavía pasan. Tal vez no tan descarados como antes, pero siguen pasando. Así que protéjanse. Hablen entre ustedes. Apóyense. Y si algo les pasa, denuncien. No se queden calladas como se tuvieron que quedar las mujeres de mi generación. Ustedes tienen más herramientas ahora. Úsenlas. Y a los hombres que están en posiciones de poder les digo, usen ese poder para bien. No para abusar. No para manipular. No para aprovecharse. Porque el poder no es para eso. El poder es una responsabilidad. Y con esa responsabilidad viene la obligación de tratar a la gente con dignidad y respeto. No sean como Raúl Velasco. No usen su posición para dañar. Úsenla para ayudar. Para elevar. Para crear oportunidades sin condiciones. Sin trampas. Sin coerción. Sé que estas palabras tal vez suenen ingenuas. Tal vez idealistas. Pero es lo que debería ser. Y el hecho de que no sea así no significa que no podamos trabajar para que lo sea. He recibido mensajes de otras personas que trabajaron en televisión en esa época. Algunos me agradecen por hablar. Otros me atacan. Me dicen que estoy traicionando a un ícono. Que estoy buscando atención. Que debería haberme quedado callado. A los que me agradecen les digo, gracias. Su apoyo significa mucho. Y si ustedes también tienen historias que contar, cuéntenlas. No se queden con el peso de ese silencio como yo me quedé tantos años. A los que me atacan les digo, entiendo su enojo. Raúl Velasco fue importante para mucha gente. Fue parte de su infancia, de sus domingos, de sus recuerdos. Y yo no quiero quitarles eso. Pero también tienen que entender que la verdad es la verdad. Y la verdad es que ese hombre hizo cosas terribles. Ustedes tienen derecho a recordarlo como quieran. Pero las mujeres que sufrieron por él también tienen derecho a que su historia se cuente. Y yo tengo la obligación de contarla. Porque fui testigo. Porque estuve ahí. Y porque callé demasiado tiempo. He pensado mucho en qué hubiera pasado si alguien hubiera hablado en ese entonces. Si alguno de nosotros, el equipo técnico, los productores,
Alguien hubiera ido con los ejecutivos de Televisa y dicho, esto no puede seguir pasando. ¿Nos hubieran escuchado? Probablemente no. ¿Nos hubieran corrido? Probablemente sí. Pero tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hubieran hablado, algo hubiera cambiado. Tal vez no de inmediato, pero eventualmente. El problema es que nadie habló. Todos teníamos miedo. Todos queríamos proteger nuestros trabajos. Y ese miedo colectivo permitió que el abuso continuara durante décadas. Esa es la lección que aprendí. Que el silencio colectivo es tan peligroso como el silencio individual. Que cuando todos callan, el abusador tiene vía libre. Y que se necesita valentía, pero también se necesita colectividad. Una persona sola hablando puede ser ignorada. Pero muchas personas hablando juntas es más difícil de ignorar. Ojalá hubiéramos tenido esa sabiduría entonces. Ojalá nos hubiéramos organizado. Ojalá hubiéramos dicho, basta. Pero no lo hicimos. Y esa es una lección dolorosa que espero otros aprendan sin tener que vivirla. También he pensado en las actrices y cantantes que sí lograron tener carreras exitosas a pesar de todo. Las que se volvieron estrellas. Las que ganaron premios. Las que son reconocidas y admiradas. ¿Ellas también pasaron por lo que estoy contando? No lo sé. Algunas tal vez sí. Otras tal vez tuvieron suerte. O tal vez tuvieron la astucia de manejar la situación sin ceder completamente. O tal vez tuvieron patrocinadores, managers, gente que las protegió. Cada caso es diferente. Lo que sí sé es que ninguna mujer debería tener que negociar su dignidad por una oportunidad. Ninguna debería tener que decidir entre su carrera y su integridad. Esa no es una decisión justa. Y el hecho de que fuera común no la hace correcta. He leído mucho sobre poder y abuso en los últimos años. Sobre cómo el poder corrompe. Sobre cómo la fama puede llevar a la gente a creer que está por encima de las reglas. Y entiendo que Raúl Velasco estaba en esa posición. Era poderoso, famoso, adorado. Probablemente llegó a creer que podía hacer lo que quisiera. Que estaba por encima de las consecuencias. Y el sistema se lo confirmaba. Porque nunca hubo consecuencias. Nunca lo castigaron. Nunca lo frenaron. Pero eso no lo justifica. El poder no es excusa para el abuso. La fama no te da derecho a dañar a otros. Y el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Raúl Velasco tuvo opciones. Pudo haber usado su poder para bien. Pudo haber sido un mentor, un apoyo, un defensor de las mujeres en la industria. En lugar de eso, escogió ser un depredador. Y esa fue su decisión. Su responsabilidad. Su culpa. Nadie lo obligó a ser así. Él decidió serlo. Y las consecuencias de esas decisiones las cargaron las mujeres que pasaron por su programa. Ellas son las verdaderas víctimas de esta historia. No él. No yo. No el sistema. Ellas. He tratado de contactar a más mujeres que estuvieron en el programa. Algunas han respondido. Otras no. Algunas me han agradecido por hablar. Otras me han pedido que no mencione sus nombres. Y respeto eso. Cada quien tiene su proceso. Cada quien decide cuándo y cómo contar su historia. O si la cuenta. Lo que no voy a hacer es forzar a nadie a hablar. Ya tuvieron suficiente con ser forzadas a hacer cosas que no querían. No voy a repetir ese patrón. Si deciden hablar, las apoyaré. Si deciden quedarse calladas, también lo respetaré. Porque la decisión es de ellas. Siempre debió ser de ellas. Una de las mujeres con las que hablé me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, Roberto, lo que me pasó me marcó para siempre. Pero no me define. Yo soy más que lo que él me hizo. Soy una sobreviviente. Y he construido una vida hermosa a pesar de todo. Esas palabras me dieron esperanza. Me demostraron que aunque el daño es real y profundo, no es permanente. Que las personas pueden sanar. Pueden seguir adelante. Pueden ser felices. Y eso es lo que espero para todas las mujeres que pasaron por esto. Que encuentren paz. Que encuentren sanación. Que construyan vidas hermosas. Y que sepan que lo que les pasó no fue su culpa. Nunca fue su culpa. También quiero hablar de algo que me ha sorprendido en este proceso. La cantidad de gente joven que me ha escrito. Gente que ni siquiera nació cuando Siempre en Domingo estaba al aire. Me dicen que mi historia les abrió los ojos. Que no sabían que estas cosas pasaban. Que pensaban que el acoso y el abuso eran problemas nuevos.
Y me doy cuenta de que hay toda una generación que no conoce esta parte de la historia, que no sabe cómo funcionaba realmente la industria del entretenimiento en esa época. Y me parece importante que lo sepan. No para desilusionarlos, no para amargarlos, sino para que entiendan de dónde venimos, para que valoren los cambios que se han logrado, y para que sigan luchando por más cambios. Porque aunque las cosas han mejorado, todavía falta mucho. Los jóvenes me preguntan, ¿cómo era posible que eso pasara? ¿Cómo nadie hacía nada? Y entiendo su confusión, porque ellos han crecido en una época donde hay más conciencia, más activismo, más herramientas para denunciar. Pero en esa época no existía nada de eso. No había redes sociales. No había movimientos globales. No había cultura de denuncia. Si una mujer hablaba, no le creían. La tachaban de mentirosa, de busca fama, de resentida. Y además, ¿con quién iba a hablar? ¿Con los ejecutivos que protegían a Raúl? ¿Con la prensa que vivía de las buenas relaciones con Televisa? ¿Con la policía que no le hacía caso a este tipo de denuncias? No había nadie. Estaban solas. Y esa soledad era parte del sistema de control. Raúl y los que lo protegían sabían que las mujeres no tenían a dónde ir. Por eso seguían haciéndolo. Por eso nunca pararon. Ahora las cosas son diferentes. No perfectas, pero diferentes. Hay más opciones. Más apoyo. Más conciencia. Y eso me da esperanza de que lo que estoy contando no sea en vano. Que sirva como registro histórico. Como advertencia. Como lección de lo que no debe repetirse. Sé que mi tiempo se acaba. A los 76 años uno siente el peso de los años. La salud no es la misma. El cuerpo duele. El cansancio es mayor. Y aunque no sé cuánto tiempo me queda, sé que quiero aprovecharlo bien. Quiero seguir hablando. Seguir contando. Seguir rompiendo el silencio. Porque cada día que pasa sin hablar es un día más de complicidad. Y ya tuve suficientes de esos. También quiero decirle algo a las personas que están pasando por situaciones similares ahora. En cualquier industria, en cualquier lugar. Si están siendo acosadas, abusadas, manipuladas, por favor hablen. Busquen ayuda. Denuncien. No se queden calladas como se tuvieron que quedar las mujeres de mi generación. Ustedes tienen más herramientas ahora. Úsenlas. Y si nadie les cree, sigan hablando. Busquen a alguien que sí les crea. Porque sí existen personas que van a creer. Que van a apoyar. Que van a luchar por ustedes. No están solas. Aunque se sientan así. Aunque el sistema les haga creer que nadie les va a hacer caso. Hay gente buena. Hay gente que sí se preocupa. Hay gente que va a estar de su lado. Solo tienen que encontrarla. Y no se rindan. Porque ustedes importan. Su dignidad importa. Su bienestar importa. Más que cualquier trabajo. Más que cualquier carrera. Más que cualquier oportunidad. Nada vale la pena si tienen que sacrificar su integridad. Nada. Y cualquiera que les diga lo contrario está mintiendo. Está manipulando. Está abusando. He aprendido mucho en este proceso de hablar públicamente. He aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Que cargar con un secreto es más pesado que enfrentar las consecuencias de revelarlo. He aprendido que nunca es tarde para hacer lo correcto. Que aunque no pueda cambiar el pasado, sí puedo influir en el futuro. Que mi testimonio, aunque imperfecto, tiene valor. Porque es honesto. Porque viene de un lugar de arrepentimiento genuino. Porque no busca justificar, sino admitir. También he aprendido que hay mucha más gente buena de lo que pensaba. Gente que me ha apoyado, que me ha escrito, que me ha agradecido por hablar. Eso me ha sorprendido gratamente. Porque esperaba más ataques, más odio, más rechazo. Y aunque ha habido algo de eso, ha habido más apoyo. Eso me dice que la sociedad está cambiando. Que la gente está más dispuesta a creer a las víctimas. Que hay menos tolerancia hacia el abuso. Y eso es bueno. Eso es progreso. Pero no podemos conformarnos. Tenemos que seguir trabajando. Seguir hablando. Seguir exigiendo cambios. Porque aunque hemos avanzado, todavía falta mucho. Todavía hay abusadores en posiciones de poder. Todavía hay sistemas que los protegen. Todavía hay gente que calla por miedo. Y mientras eso siga pasando, no podemos bajar la guardia. Para terminar, quiero decir algo que me ha pesado mucho. Raúl Velasco fue un hombre complejo.
Probablemente tuvo su lado bueno. Probablemente hizo cosas admirables en su carrera. Probablemente hay gente que lo recuerda con cariño genuino. Y no quiero quitarles eso. Cada quien tiene derecho a sus recuerdos, a su nostalgia, a su versión de las cosas. Pero también quiero que sepan la verdad completa. Que sepan que ese hombre que tanto admiran hizo cosas terribles. Que lastimó a mucha gente. Que abusó de su poder de formas imperdonables. Pueden seguir admirando su trabajo profesional si quieren. Pueden seguir viendo sus programas. Pueden seguir recordándolo. Pero háganlo sabiendo la verdad completa. No solo la versión bonita. La versión completa. Con todo lo oscuro que incluye. Porque solo así podemos aprender. Solo así podemos evitar que se repita. Solo así podemos honrar a las verdaderas víctimas de esta historia. Yo ya dije lo que tenía que decir. Ya rompí el silencio que me atormentó durante décadas. Ya conté la verdad que callé demasiado tiempo. ¿Me siento mejor? Un poco. ¿Me siento redimido? No. Porque la redención no llega solo por hablar. Llega por cambiar. Por ser mejor. Por hacer lo correcto. Y yo no puedo cambiar lo que hice en el pasado. No puedo regresar el tiempo y ser el hombre valiente que debí ser. Pero puedo ser ese hombre ahora. Puedo hablar ahora. Puedo apoyar ahora. Y eso es lo que voy a hacer con el tiempo que me queda. A las mujeres que sufrieron, les pido perdón. Sé que no merezco su perdón. Sé que mi disculpa llega tarde. Pero es sincera. Lamento profundamente no haberlas defendido. Lamento haber sido parte del sistema que las dañó. Lamento mi cobardía. Y si algo de lo que estoy diciendo ahora les sirve, si les da validación, si les da paz, entonces valió la pena. A mi familia, si están viendo o escuchando esto, quiero que sepan que los amo. Que todo lo que hice, lo hice pensando en ustedes. Pero también quiero que sepan que me equivoqué. Que prioricé las cosas incorrectas. Que el trabajo nunca debió estar por encima de la dignidad de otras personas. Y a cualquiera que esté leyendo o escuchando esto, les digo, aprendan de mis errores. No se queden callados cuando vean injusticias. No sean cómplices del silencio. Hablen. Aunque les cueste. Aunque sea difícil. Porque el silencio tiene un precio. Y ese precio lo pagan los que menos culpa tienen. Me llamo Roberto Sánchez. Tengo 76 años. Fui técnico de iluminación en Siempre en Domingo. Y esta es mi verdad. La verdad que callé durante más de 30 años. La verdad que necesitaba contar antes de morirme. Ya está dicha. Y ahora, al fin, puedo respirar un poco más tranquilo.